Bien, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿correcto? Hoy día vamos a trabajar el tema de los antónimos. Es un tema que ustedes ya conocen, pero vamos a trabajar la clasificación de los antónimos. Cuando hablamos de antónimos, antes de comenzar, me imagino que tienen los diccionarios a la mano, ¿correcto? Recuerden tener su diccionario de sinónimos y antónimos. Bien, cuando hablamos de antónimos, hablamos de aquellas palabras que tienen que, César. ¿Quiénes son los antónimos? Leonel, videocámara encendida. César, lo mismo para ti. Listo. César, cuando hablamos de antónimos, ¿de quiénes estamos hablando, César? ¿Qué son los antónimos? ¿Qué nos dice César? No importa que te equivoques, no hay problema. Estamos aquí para aprender, César. Palabras con significado opuesto, Miss. Correcto, muy bien. Son aquellas palabras que tienen un significado opuesto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos desde que estamos en la primaria. Entonces lo vamos a colocar aquí. Son aquellas palabras que tienen un significado opuesto, ¿correcto? Ahora, si tú ya sabes que son aquellas palabras que tienen un significado opuesto y estamos hablando de significado, ¿correcto? Entonces, ¿cómo será su significante, Antoinette, de los antónimos? ¿Serán iguales o distintos? Distinto, iguales. El significante. Distintos. Significantes distintos. Cuando hablamos de significante, cuentan con un significante distinto. Cuando hablamos de significante, recuerden que estamos hablando de la escritura de las palabras, ¿correcto? La escritura, y obviamente tanto antónimos como sinónimos van a tener un significante distinto, ya que la escritura es distinta, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Nos dice, los antónimos provienen de dos voces griegas, ¿correcto? Recordemos que siempre tenemos que estudiar la etimología de las palabras. Cuando hablamos de etimología, es el lugar de origen de estas palabras. Por ejemplo, tienes aquí la palabra ant, ¿correcto? Que significa opuesto o contrario. Y tienes la palabra onoma, que significa nombre. Por eso la palabra antónimo significa de nombre opuesto. Por ejemplo, vamos a coger algunas palabras que hemos tocado en la clase pasada, pero esta vez para hablar de su antónimo, ya no de su sinónimo. Si decimos la palabra pusilánime, recuerdas tú que era aquel cobarde, ¿verdad? Cobarde, miedoso. Por lo tanto, lo contrario será valiente, garrido, valeroso, arrojado. ¿Está? Si hablamos de la palabra albo, ¿qué significaba albo, Leonel? ¿Te acuerdas? Albo, albino. ¿Qué significa la palabra albo, Leonel? Albino, albo. A ver, Sitka te quiere ayudar. Sitka, ¿qué significa albo? Blanco. Blanco, excelente, Sitka. Albo es blanco, claro, nítido. ¿No? Esa es la palabra albo. Ahora, por lo tanto, lo contrario, o el antónimo, será negro, oscuro, opaco, bruno, ¿no? Significa lo contrario de algo. Tienes la palabra compungido, ¿correcto? Compungido. En el caso de la palabra compungido o compungir significa llorar, entristecerse, y lo contrario será impenitente, contumaz, impertérrito, insensible, ¿no? Aquel duro, cruel, sería lo contrario de compungido. Tienes la palabra derogar. Lo contrario de derogar sería instituir, establecer, autorizar, promulgar, porque recuerda que derogar es luchar, ir en contra de algo. Inmutable, aquello que no puede cambiar, por lo tanto, lo contrario será cambiante, variable, alterable o mutable. Encendemos esas videocámaras. Leonel, Sitka, César.
Correcto. Recuerden que si las videocámaras están apagadas por bastante tiempo o no encuentro tu participación, pues lamentablemente tienes que salir de sala porque no estás presente, ¿verdad? Bien, ahora nos dice, recuerda siempre consultarme en mis dos versiones. Aquí está tu amigo, el diccionario, tu amigo fiel, tu compañero. Debe estar contigo en todas las clases, sobre todo en las de razonamiento verbal, ¿no? Siempre poníamos estos pequeños iconos. ¿Qué hora es ahorita? A ver, 11:51. Vamos a permitirle el ingreso. Normalmente cuando las clases eran presenciales, pues ustedes tenían que llevar para cada clase de razonamiento verbal su diccionario, ¿no? Aquellos que no traían se les iba descontando puntos porque era aquel instrumento que nos iba a servir o que nos iba a dar gran ayuda para cada clase, ¿no? Por eso siempre poníamos que recuerden traer el diccionario. Vamos a borrar aquí. Listo. Nos dice la clasificación de los antónimos. Mira, aquí vamos a lo más importante porque el concepto tú ya lo conocías. Entonces nos vamos a la clasificación. En función nos dice a su morfología, los antónimos se clasifican en dos grupos, ¿no? Pero probablemente tú no sepas qué es la morfología. Te lo he mencionado en algunas clases y te lo voy a recordar ahora. Cuando hablamos de morfología, hablamos de aquella rama de la gramática que estudia la estructura y formación de las palabras, ¿correcto? Es decir, cómo está formada una palabra en su escritura, ¿no? En cuanto a las letras, en cuanto a prefijos, en cuanto a sufijos, raíces, eso es lo que estudia la morfología, ¿correcto? Por ejemplo, acá tienes etimológicamente morfo significa forma y logo significa estudio tratado. Entonces, morfología significa estudio de la forma que tiene una palabra, ¿no? La forma o la estructura. Recuerda que es en base a prefijos, sufijos y raíces, ¿correcto? Por lo tanto, el primer tipo de antónimo que nosotros vamos a ver va a ser el antónimo morfológico. Fíjate aquí, antónimo morfológico. Miss, cuando hablamos de antónimo morfológico, mira, sencillo. Decimos que, un ratito chicos, se desactivó. Listo. Decimos que, otra vez. Me quiere abandonar la máquina, creo. Ahí está. Listo. Me puede abandonar todo en este momento, menos la máquina, por favor. Dice acá. Antónimos morfológicos. Decimos que un antónimo es morfológico cuando a la palabra inicial, se le agrega un prefijo de negación u oposición. ¿Cómo es esto, Miss? ¿Recuerda tú a los prefijos? ¿Quiénes son los prefijos, Antoine? ¿Quiénes son los prefijos? ¿Quién de ustedes recuerda? ¿Qué es un prefijo? Fernando, videocámara encendida. Es lo que va antes, Miss. Desde una palabra. Correcto, son aquellas pequeñas partes que se escriben antes de una palabra inicial o antes de la raíz. Por ejemplo, los prefijos de oposición o negación son los que ves aquí a continuación. El a, el anti, contra, des, dis, y, in o in. Son prefijos de negación u oposición que se pueden agregar a cualquier raíz y al agregarse, ahora la palabra cambia de significado. No solo cambia, sino que ahora se vuelve a significado opuesto. Verifica. Si tú tienes la palabra céfalo, que significa que tiene cerebro, y yo le coloco el prefijo de oposición a, ahora la palabra resultante será acéfalo. Quiere decir que no tiene cabeza o no tiene cerebro, ¿verdad? Si yo digo la palabra clerical, que es aquel que está con Dios, ahora yo pongo anti, lo uno con el prefijo anti, que es un prefijo de oposición, ahora el resultado sería el antónimo de clerical, sería anticlerical, que no está con Dios o no está con la iglesia. Posición, le agrego el prefijo contra, sería contraposición. Mira, el resultado sería el antónimo de la palabra.
Lo mismo igual. Le agrego el prefijo des y el resultado es el antónimo de la palabra. Igual, desigual. Parejo, disparejo. Legítimo, ilegítimo. Orgánico, inorgánico. Posible, imposible. Recordemos aquí que no todos los prefijos de oposición pueden ser para cualquier palabra. ¿Correcto? No funcionan con todos, solo funcionan con algunos. Por ejemplo, si yo digo la palabra posible y quiero agregarle el prefijo de negación des, la palabra sería desposible y esta palabra no existe. ¿Correcto? Si yo tengo la palabra legítimo y quiero agregarle el prefijo de negación contra, entonces sería contralegítimo y esa palabra no existe. Uno, que no existe, y dos, que no sería su antónimo, ¿verdad? Entonces, cada prefijo funciona para una determinada palabra. ¿Hasta aquí está claro? Sí, ¿verdad? Solamente es cuestión de agregarle un prefijo de negación a la palabra inicial para que me resulte su antónimo. Por eso se llama antónimos morfológicos, porque le agrega un prefijo. El otro tipo de antónimo son los antónimos lexicales. Cuando hablamos de léxico, hablamos de el significado de las palabras o también podemos hablar de nuevas palabras que se van incrementando, se van agregando a nuestro diccionario. Mayormente todos los antónimos pertenecen a este tipo de antónimos, a los antónimos lexicales. Por ejemplo, el antónimo de deplorable, que es aquello que se está cayendo, ¿no? Cayendo, de repente entristeciendo, ¿no? Lo contrario será alegre o celebrable. Lo contrario de estabilidad, provisionalidad. Lo contrario de espolear, retener, desanimar, ¿no? Más que todo, el antónimo lexical existe para que tú puedas conocer nuevos términos y lo puedas utilizar en tu día a día. Por ejemplo, mira, también el antónimo lexical obviamente se va a llevar de las categorías gramaticales. Me parece que te expliqué la clase pasada que el sinónimo y el antónimo de un sustantivo tiene que ser otro sustantivo. Por ejemplo, el antónimo de la palabra aborto, o el sinónimo en este caso nos menciona, ¿no? Éxito, acá está mal. Vamos a ver, vamos a corregir aquí. A ver, aquí estás. Listo, acá no debe ir sinónimo, acá debe ir antónimo. Listo. Entonces, decimos, la palabra aborto tiene su antónimo, ¿correcto? Este antónimo debe ser de la misma categoría gramatical que nos indica la primera palabra. Si aborto es un sustantivo, su antónimo será éxito o logro, que también son sustantivos. Si la palabra es un adjetivo, como pelón, ¿no? Pelón, aquel que no tiene pelos, entonces su antónimo será melenudo o peludo, ¿correcto? Si la palabra es un verbo, como el verbo abordar, su antónimo será abandonar, desistir, eludir. También los tres son verbos. Si es un adverbio, esquivamente, entonces el antónimo también tiene que ser dos adverbios, sociablemente, afablemente. Ahí está. Vamos a ver el siguiente. ¿Hasta aquí todo está claro, chicos? Listo. Recuerden que la intención de este tema es ampliar su léxico, es decir, ampliar las palabras que ustedes utilizan en su día a día. Nos dice aquí en el ejercicio número 1, busca parejas de antónimos con la letra correspondiente, es decir, en la columna que tiene las letras vas a encontrar dos palabras que son sinónimos, tú tienes que buscar el antónimo en la otra fila, ¿correcto? Por ejemplo, si yo tengo la palabra desenterrar, exhumar, ¿cuál sería su antónimo, Sitka? Desenterrar, exhumar, es decir, sacarlo, desenterrarlo al exterior. ¿Cuál crees que es su antónimo? Inhumar y soterrar. Correcto, ahí está. Ese sería su antónimo. Inhumar, soterrar, que sería otra vez meter, otra vez escabullir. Entonces colocamos aquí la letra A. Tienes la letra B, caballero hidalgo. ¿Cuál sería lo contrario de caballero hidalgo? Leonel.
¿Cuál sería lo Rufián, contrario de Miss. caballero? Rufián, Miss. Rufián. Sí, muy bien, ¿no? Rufián. En el caso tienes ahí al costadito la palabra chulo, que también significa o es sinónimo de rufián. Lo vamos a colocar aquí. Letra B. Ahí está. Muy bien. Entonces ya sabes, mira, antónimo de caballero, rufián, chulo, ¿no? Muchas veces se ha solido utilizar esta palabra de chulo para una persona que es, digamos que bien parecido, guapo o hermoso, como quieras llamarlo, pero ahora ya sabes que su significado correcto, ¿no? Es aquel malhechor, rufián. Tienes la letra C, filántropo, nos dice aquí. Altruista, que son sinónimos. Cuando hablamos de la palabra altruista, hablamos de aquella palabra que le gusta ayudar a los demás, que es muy buena con los demás, es demasiado buena, incluso deja de lado sus sentimientos para poder ayudar a los demás, ¿no? Ese es el filántropo, el altruista. ¿Cuál sería el antónimo, Antoinette, de filántropo altruista? ¿Lo tienes, Antoinette? ¿Ninguno de ustedes lo ha encontrado, chicos? Bien, vamos a colocarlo aquí entonces. Si el altruista es aquella persona que lo da todo, entonces lo contrario sería malhechor, delincuente, que es aquel que quita todo, ¿no? Él roba con tal de beneficiarse, no le interesa nada. Eso sería lo contrario de filántropo y altruista, malhechor, delincuente. Tienes letra D, asentir o afirmar, son sinónimos. Afirmar es aquella persona o es cuando tú das algo por hecho, ¿no? Que sí ha sucedido, que sí se ha dado, ¿no? Asentir, afirmar. ¿Cuál sería lo contrario, Fernando? Ahora voy a revisar quiénes tienen por ahí sus diccionarios. Me parece que no tienen los diccionarios a la mano. ¿Qué sería lo contrario de asentir o afirmar, Fernando? Mira, curiosamente al costado su antónimo es un antónimo morfológico, así que lo vas a poder captar rápidamente. ¿Ninguno? César, ¿cuál crees que es el antónimo? Disentir, discordiar. Correcto, disentir, discordiar. Mira acá el antónimo morfológico que tienes, ¿no? Asentir, lo contrario, disentir, lo contrario. Ahí está colocando un prefijo para que el significado sea el opuesto, letra D. El siguiente te dice ecléctico, conciliador. ¿Cuál será lo contrario de ecléctico? El ecléctico es aquella persona que trata de reunir a los demás. Es una persona buena, es una persona con valores, ¿no? Pero siempre trata de unir a los demás o de hacerles llegar a un punto de acuerdo. Ese es el ecléctico. Por eso su sinónimo es conciliador. ¿Cuál sería lo contrario de ecléctico? Antoinette. A ver, César, ¿tienes lo contrario? Capacitado, apto, Miss. Correcto. A ver un momentito. Capacitado, apto. No, no sería su antónimo. Ese más bien podría ser su sinónimo, pero no sería su antónimo.
¿Ninguno, chicos? Miss, Dime, Sitka, ¿lo tienes? desdicha, De la letra E, ecléctico conciliador, ¿cuál sería, Sitka? desdicha, Desdicha. ¿Dónde estás? Desdicha. Ah, desdicha, desgracia. No podría ser su antónimo. César, ¿lo tienes por ahí? malhechor, delincuente, Miss. Malhechor delincuente ya está con la letra C. En este caso, el antónimo de ecléctico, que es el que concilia, es el que tiene valores, es el que puede cambiar de idea. Lo contrario sería radical, que es aquel fijo, no le gusta conciliar, se centra en sus ideas y nada más, no importa nada más, ¿correcto? Entonces vamos a colocar aquí la letra E. Tienes la siguiente palabra, diálogo, conversación. Diálogo, conversación. ¿Cuál sería lo contrario, Samuel, de diálogo, conversación? Samuel. ¿Lo tiene Samuel? Parece que no está Samuel. ¿Alguno de ustedes lo encontró? Recuerda que diálogo es el acto de conversar entre varias personas, ¿no? Conversación. ¿Cuál sería lo contrario? Ya nos quedan pocos paréntesis en blanco. César, ¿cuál sería? Capacitado, apto, Miss. Capacitado, apto. Podría ser, pero no es César. Lo contrario de aquel que habla entre varias personas, que conversa, ¿cuál sería? ¿Listo? ¿Leonel? ¿Ninguno? Bien, sigamos aprendiendo términos. Lo contrario de diálogo, conversación, sería monólogo. ¿Por qué mi sería monólogo? Vamos a colocar la letra F. Porque monólogo es hablar solo. Soliloquio también es hablar solo. Y lo contrario de hablar solo, hablar en grupo, conversar. Eso es lo contrario. Por eso acá vamos a colocar la letra F. Tienes el siguiente. Inepto, incapacitado. Eso sí lo conoces, incapacitado, inepto, aquel que no puede realizar muy bien los labores. No es bueno. César, ¿cuál sería lo contrario? Capacitado, apto, Miss. Capacitado, apto, correcto. Ahí está, tienes el antónimo de tipo morfológico. Vamos a colocarle la letra G. Vamos a ver el siguiente. Recuerden, chicos, que si ustedes no están atentos, se les va a pasar a la sala de espera, ya que aparentemente no están presentes, solamente ingresan y después ya no se sabe nada más de ustedes. Entonces, por ello se va mandando algunos a la sala, así que atentos en ello. Tienes la siguiente, tienes la palabra felicidad, ventura. ¿Cuál sería lo contrario a felicidad, Leonel? Está sencillito. ¿Cuál sería, Leonel, un poquito más alto? Desdicha. Desdicha, desgracia. ¿Correcto? Eso sería lo contrario. Tienes la siguiente, tienes prudencia y sensatez. Prudencia y sensatez, obviamente, es aquel que hace las cosas siempre pensando, ¿verdad? César, ¿cuál sería lo contrario? Imprudencia, indiscreción. Correcto, imprudencia, indiscreción, aquel que le gusta meter la cuchara, como dicen ustedes, ¿no? Sin que lo hayan llamado. Vamos a colocar aquí la letra I. Uy, me está ganando el tiempo. Letra I. Y por último tienes expender, despachar. Lo contrario sería comprar y adquirir, que es el último que nos falta, ¿no, chicos? Letra J.
Bien, antes que se nos acabe el tiempo, vamos a realizar la práctica del día de hoy. Lo tengo por aquí. Listo. Nos dice lo siguiente. Identifique el término cuyo significado sea opuesto al de la palabra destacada. ¿Qué me vas a escribir aquí? Escribes el número y la alternativa correcta, nada más, porque el tiempo no nos está alcanzando. El número y la alternativa correcta. Si yo creo que es la D, coloco letra D, finiquitado, nada más. Escribo el número 2, ¿correcto? Lo mismo, la alternativa correcta. Este sería el número 3, colocamos como 3, no como 6, y aquí 4. Este sería el 4. Solamente recuerden colocar el número de alternativa correcta. ¿Qué vas a poner de título? Práctica-antónimos. Nada más. Voy a colocar aquí. Práctica-antónimos. Recuerda que en estas prácticas puedes guiarte de tu diccionario, no hay problema. Para eso sirve tu diccionario, justo para estas ocasiones. Puedes guiarte de tu diccionario. ¿Listo, chicos? 2 minutos. 2 minutos y enviamos las prácticas.
¿Listo? Enviamos las prácticas. Ahí está, muy bien. Un minuto, todos enviamos las prácticas. Bien, César, te mando tu nota. $20 segundos, no recibo a nadie más. 20 segundos. Miss, ya se lo envié. ¿Listo? Bien, chicos, vamos a dar las respuestas, ¿correcto? Ya recibí. Listo, hasta aquí he recibido prácticas. Respuestas de la práctica, para que sepas cuánto tienes. Recuerda que cada pregunta vale 5 puntos. Las palabras todavía estaban sencillas, Dice, el hombre de negocios ha comenzado el año con una estafa que le podría llevar a la quiebra de su empresa. ¿Cuál es lo contrario de comenzado? César. Finiquitado. Finiquitado, correcto. En este caso, si marcaste la B o marcaste la D, era correcto. ¿Listo? B o D, era correcto. Las dos son válidas. Vamos a ver la siguiente. Dice, sin duda se notaba que estaba insatisfecho. No sé qué más decirte de aquel invitado que vino por primera vez. Lo contrario de insatisfecho es, a ver, Antoinette. Complacido. Correcto, complacido. Ahí tenías que marcar la letra D. En la número 3 dice, en ocasiones como esta, siempre has demostrado responsabilidad y en otros casos ha sido lo adverso. Lo contrario de responsabilidad sería, Leonel. Irresponsabilidad, Miss. Irresponsabilidad. Ahí está, solamente te pedía un antónimo morfológico. Número 7 dice, tu arrogancia hace que los demás te vean como tal, aunque algunos confunden tu personalidad. Lo contrario de arrogancia es, Samuel. Modestia. Modestia, así es. Todavía estamos en un nivel, aunque hemos subido un poquito de nivel a la anterior práctica y poco a poco vamos a ir subiendo, ¿correcto? Entonces, ya sabes, ahora te voy a mandar igual las notas, pero si te confundiste en alguna, le descuentas 5 puntos por cada pregunta. ¿Cuál es la tarea, Miss? La tarea es copiar hasta aquí la clase. Hay más diapositivas, pero lo vamos a resolver las clase. Ya, chicos, lo voy a mandar todo completo y tú tienes que resolver hasta aquí, que es la práctica. Vamos a borrar todo esto. Probablemente también el día lunes estemos recuperando la clase de comunicación que nos faltó el lunes pasado. Ya, chicos, así que atento, me voy a organizar bien para poder recuperarlo en horas de la mañana. No va a ser en la tarde, va a ser en horas de la mañana. Voy a colocar aquí esto hasta aquí. Hasta el PPT 7 es lo que tiene que estar copiado en tu cuaderno y de esto me vas a mandar las fotos, ¿ya?